Hola, espero que estés lista para el devocional de este día y que tengas tu Biblia lista. Vamos a leer varios pasajes o tómala si no lo has tomado hasta ahorita y siéntate y pasa este tiempo conmigo. La vez pasada que estuvimos juntos, estudiamos sobre lo que el Señor estaba diciendo a través de Jeremías en la carta de Jeremías a las personas que estaban exiliadas, a lo que iban a hacer después, lo que iban a hacer cuando se terminara ese tiempo, iba a decir de cuarentena, pero ese tiempo de cautividad, y lo que deberían de ellos hacer en ese tiempo, en ese momento. Y hoy quiero hablar acerca de conociendo el tiempo. Quiero hablar de ser conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo y usando lo que Pablo dice, pero antes yo quiero que vayamos a Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Este es el tiempo en el cual David estaba huyendo de Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo, entonces David pasaba mucho tiempo en el monte, estaba pasando mucho tiempo lejos de su familia, lejos de su ciudad natal, de su hogar, y estaba tratando de escapar de Saúl, pero en ese tiempo él pudo tener un ejército porque mucha gente venía con él y se acercaba a él. Y todo este capítulo 12 describe las personas que se unieron a David, pero en el versículo 32 hay un grupo particular. Dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¡Wow! Ese es el tipo de personas que a mí me gustaría tener a mi lado. Es el tipo de persona que a mí me gustaría ser. Porque imagínate, ser entendido en los tiempos, poder percibir lo que está sucediendo en los momentos en los cuales estamos viviendo. No solamente eso, no solamente poder discernir los tiempos, pero ellos sabían lo que se debería de hacer. Y hay momentos que yo le digo, Señor, dime qué es lo que debo de hacer, porque no estoy segura o no, yo sé que algo está pasando, pero no sé qué debo hacer. Ellos sabían qué hacer. Y no solamente eso, pero sus dichos, porque sabían lo que se debería de hacer, eran seguidos por todos. Esas 200 personas que se unieron al ejército David eran personas entendidas en los tiempos. Y eso es lo que anhelamos saber. Bueno, Pablo habla de esto en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, Pablo les dice, y tú puedes ver que en tu Biblia arriba dice, no es parte de la palabra de Dios, pero es algo que los que ponen las escrituras todos juntas y las imprimen nos ayudan para saber lo que estamos leyendo. Y ahí arriba del capítulo 12 dice deberes cristianos. Y ahí Pablo empieza a elaborar cuáles son los deberes cristianos. Y añade al final de todos los deberes cristianos en el versículo 11, dice esto. Y esto, o sea, añadiendo a todas estas cosas, dice, y esto, conociendo el tiempo. Es lo que él les dice a los cristianos que es algo que deberían de hacer. Conocer el tiempo. Les urge a ellos a conocer el tiempo. Y dice, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Ellos tenían que conocer en qué tiempo ellos estaban viviendo, reconocer la hora que era. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero durante todos estos días de cuarentena han habido momentos en que yo no sé qué día es. ¿Es lunes? ¿Es jueves? ¿Es miércoles? Y menos sé la fecha del mes. Ni supe cuando entramos a mayo saliendo de abril. No sabía la hora, no sabía el tiempo. Pero es importante de que como cristianos nosotros reconozcamos en qué hora estamos viviendo. Dice, es hora de levantarnos del sueño. Dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación. La noche está avanzada, se acerca el día. Se acerca un día muy especial, se acerca el día de la venida de Cristo y nosotros deberíamos estar a la alerta a esa hora, tener conciencia del tiempo y entenderlo
Y si tú puedes captar la hora en la cual estamos viviendo, no estoy hablando solamente de etapas de la vida, no estoy hablando de darte cuenta que ya has madurado y ya no eres tan joven como antes lo eras o no tienes las mismas fuerzas, o reconocer que tus bebés ya son adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Me refiero al tiempo de Dios, me refiero a la hora que Dios tiene, a los propósitos de Dios en todo esto y en los tiempos que estamos viviendo necesitamos reconocerlos para poder ser eficaz en el reino del cielo, de los cielos, en el reino del Señor, pero también para aprovechar el momento y para ser útil para el Señor. Debemos de reconocer los tiempos y cuando lo podamos hacer, un cristiano que reconoce los tiempos en los cuales él está viviendo, ella está viviendo, entonces va a hacer estas cosas. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13 y vamos a ver 3 cosas que Pablo dice. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas e envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveéis por los deseos de la carne. La primera cosa que dice es desechar. Nosotros debemos de desechar, hacer a un lado. Y aquí usa como la ilustración como la ropa, como si tuvieras un saco puesto y tú lo desechas, es que te lo quitas y lo echas a un lado, lo tiras a un lado. Ahora nosotros ahorita en Oklahoma estamos viviendo en la primavera. Y la primavera aquí todos conocemos es tiempo en que tienes que tener en un lado una camiseta de manga corta pero un suéter también, porque no sabes si cuando despiertas en la mañana va a ser frío, va a ser calor, no vas a saber y tienes que vestirte para el día, ¿verdad? Entonces eso es lo que a Pablo se refiere. Hay que vestirnos para el día en el cual estamos viviendo, la temporada que estamos pasando. Y entonces si estamos en la última hora, si estamos en que ya es el día se aproxima en que Cristo va a venir, entonces yo tengo que desecharme de las obras de las tinieblas. Y el versículo 13 nos dice cuáles son esas obras, nos da ejemplos. Dice, andemos como el de día honestamente, no en, y aquí están las obras de la carne, son obras de la carne, glotonerías, borracheras, lijurias, lascivias, y no en contiendas y envidia. Primero nos da esas obras que son las obras que gratifican la carne. Glotonerías, borracheras, lijurias, lascivias, todas esas son cosas que gratifican la carne, no el espíritu. Pablo nos dice que esas son las cosas que debemos de desechar. O sea, ya desenfócate de la carne, ya deja de alimentar la carne, ya deja de buscar cómo satisfacer la carne. No es la hora y no es el tiempo, no debemos de malgastarlo buscando esas cosas. No busquemos gratificar la carne, pero tampoco hagamos esas obras que provocan al prójimo. Eso de tener celos, eso de tener envidia, contiendas, no es el tiempo para eso. Nunca es el tiempo, pero mucho menos ahora en esta hora. Tenemos que desecharnos de esas cosas. Piensa en este momento, ¿cuáles son las cosas las cuales yo tengo que desechar de mi vida? ¿Cuáles obras y yo estoy ocupada usando mi tiempo en eso? Que esas cosas no están ayudándome para aprovechar este momento en que yo estoy esperando la venida de Cristo. Desecha esas cosas, número 1. Número 2, hay que alistarnos. En el versículo 12 dice, bueno, ya que desechamos estas cosas, ¿qué es lo que nos vamos a poner? ¿Va a ser frío, va a ser calor? ¿Me pongo mi suéter o me pongo una camiseta? ¿Qué es lo que debo de vestir? Dice el versículo 12, dice, vistaos ¿de qué? Vistámonos de las armas de la luz. Ustedes conocen esa escritura que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Se refiere a esto. O sea, que concuerdan. Entonces, ¿qué es lo que debemos de vestirnos? De las armas de la luz. El versículo 14 en la primera parte dice que sino vestidos del Señor Jesucristo. Vístete
como el Señor Jesucristo. Y ahora quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y vamos a leer acerca de Jesús. Estas son las cosas, esas cualidades que Jesús tenía, son las cuales yo me debo de vestir. Nótalo porque es muy impresionante. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A eso se refiere Pablo cuando dice que nos vistamos como Cristo, que nos vistamos de esa misma actitud que tenía Jesús. Él se despojó de sí mismo para tomar la forma de hombre, y no un hombre simplemente, sino una forma de siervo. Se humilló. Y eso es lo que debemos de vestirnos, quitarnos las obras de la carne, ponernos las armas de la luz, porque si nos ponemos a Cristo, si nos ponemos ese carácter, esas actitudes de Cristo, estamos siendo armados para el día, armados para el tiempo en el cual estamos viviendo. Esa es nuestra armadura. Nuestra armadura es la actitud de Cristo. Nuestra armadura es la humildad de Cristo, y eso nos va a preparar. ¿Cómo es? No sé si tú te has preguntado en un momento, ¿cómo pudo aguantar Cristo tanta cosa? Especialmente cuando lees acerca de la crucifixión y ves cómo lo humillaron, cómo lo lastimaron, cómo le gritaban, cómo lo maltrataban. ¿Cómo aguantó Cristo tanto? Lo aguantó porque estaba armado de humildad. Estaba armado se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente y obediente a la muerte. Alístate. Yo me debo de alistar, alistándonos, y luego en el versículo 13 nos da la tercera cosa. El versículo 13 nos dice que andemos como en el día, honestamente. ¿Qué haces cuando te cambias en la mañana para salir a tu trabajo o salir a enfrentar el mundo? Pues te quitas las pijamas, te vistes de tu ropa apropiada para ese día y ¿qué? Y sales, andas. Entonces quizás tú dices, pero ahorita yo no puedo andar en ningún lado. No, pero andas entre tu familia, andas entre tus seres queridos, andas en tu casa. Pero eso no es la clave. La clave es la manera que vas a andar. Dice, andemos como en el día, no como en la noche. En la noche no se ven muchas cosas, en el día todo se ve. Entonces dice, vamos a vivir o vamos a andar en el día honestamente. Honestamente. O sea, no con pretensiones, no tratando de ser alguien que yo no soy, no pretendiendo ser alguien que yo no soy. No, honestamente. Ya que voy a estar vestido de Cristo, ¿por qué no ser honesto en todo lo que hago? ¿Sabes qué? Aunque fuera noche, vamos a andar como en el día. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo está sobre nosotros. Y somos testimonio. Hace poco tuvimos una devoción donde hablamos de eso, que somos un aroma de salvación al mundo. Andemos honestamente. Ahora son las tres cosas: desecha, alístate y anda. Pero la última cosa que quiero que notemos está en el versículo 14, en la segunda parte. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es eso de proveer para los deseos de la carne? Cuando yo leí eso esta semana, yo pensé en algo que yo aprendí en la escuela hace años, cuando estábamos estudiando la historia de la Edad Media. En la Edad Media, la gente creía que uno podía hacer ratones, que solamente lo que necesitabas era basura, tierra y polvo. Y si tú tomabas basura, tierra y polvo y los echabas en una esquina, iban a hacer ratones. Es lo que ellos creían. Ahora tú y yo sabemos que eso no hace los ratones.
pero sí hace provisión por ellos. Si nosotros preparamos el ambiente, vienen las ratas, vienen las cucarachas, vienen los animales y se meten y destruyen, pero lo hacen porque nosotros proveemos un lugar donde ellos pueden vivir, alimentarse y crecer. Ahora, eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice no hagas provisión. Quiere decir, si no quieres que tengas ratas en tu casa, no hagas provisión por ellos. No dejes basura en la esquina, no dejes que haya tierra ahí. En la vida cristiana nosotros también tenemos que hacer provisión. El día que tú te hiciste cristiano, que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú demostraste al Señor que tú tenías la intención de vivir para Él. Pero no siempre es fácil, no siempre te nacen los deseos de hacerlo, no siempre tienes ganas. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos de hacer provisión, debemos de limpiar nuestra casa, la casa de nuestra mente, la casa de nuestro corazón y nuestra casa actual, y quitar aquellas cosas que hacen provisión para los deseos de la carne, ¿verdad? Que hacen provisión para que el enemigo tome eso como ventaja para aprovecharse de nuestra vida y hacer ahí su nido de ratones. Y ellos se multiplican rápidamente. El pecado también se multiplica rápidamente. Piensa en tu vida en este momento. Estoy segura de que ninguna de ustedes tiene una esquina sucia en su casa donde hay ratones. Pero ¿qué de tu mente? ¿Qué de tu corazón? Quizás es tiempo de limpiar. Quizás es tiempo de prepararnos. ¿Por qué? Porque ya estamos conscientes del tiempo. Estamos conscientes de la hora. Conocemos el tiempo y sabemos que es hora de que nosotros pongamos en orden las cosas que no están, para que cuando venga Cristo por nosotros, que ya es muy pronto, estemos listas para recibirlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nunca nos dejas sin un buen consejo. Hay buenos consejos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a recibirlos, ayúdanos a ser diligentes en leer tu palabra, en estudiarla, en buscar el consejo tuyo, Señor. Necesitamos más que ningún otro tiempo en nuestra vida, necesitamos discernimiento, necesitamos sabiduría, necesitamos estar conscientes de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Hay tanta incertidumbre, Señor, pero tu palabra nos ayuda a guardar tu camino, Señor. En esta tarde yo te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a tomar los pasos necesarios para estar preparados para tu venida, preparados para que mientras que tú vengas nosotros nos ocupemos en las obras del Espíritu. Padre, ayúdanos a desechar aquellas cosas que son obras de las tinieblas. Vístenos de las armas de la luz, Señor, y ayúdanos a andar como en el día. Honestamente, si hay cosas en nuestras vidas, Señor, que nosotros tenemos que limpiar, quizás son áreas de nuestra mente, quizás son áreas de nuestro corazón, o quizás físicamente en nuestra vida hemos dejado cosas, hemos permitido ídolos en nuestra casa, o hemos permitido que entren cosas a través de las redes sociales, a través de la televisión o revistas, o hemos permitido personas que se contacten con nosotros que solo, Señor, sirven para contaminar nuestra mente, para hacer que nosotros busquemos las cosas, malgastemos nuestro tiempo en las obras de las tinieblas. Señor, perdónanos. Te pedimos de tu ayuda, pedimos de que tú nos fortalezcas con el poder de tu Espíritu Santo, el Consolador que va con nosotros cada día, que vive a nuestro lado, vive dentro de nosotros y nos ayuda. Espíritu Santo, en este momento te invitamos a estar cerca de nosotros y ayudarnos para que podamos siempre agradar a nuestro Salvador, honrarlo con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros ojos, Señor, con nuestras bocas, con nuestros oídos, con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor Jesús, te amamos, Señor, y estamos agradecidos por ti, estamos agradecidos con tu palabra. Bendícenos, Señor, bendícenos. Amén. Gracias por estar conmigo en este día. Gracias porque tomas de tu tiempo para estudiar la palabra
de Dios conmigo y yo sé que no es en vano. Si tú regresas y vuelves a escuchar esto o vuelves a leer los pasajes que yo he compartido, yo sé que el Señor quiere hablarte, quiere ministrarte, quiere acercarte. Todos los días Él está listo para darte algo nuevo, para enseñarte algo más grande, para llevarte a niveles más altos en tu vida espiritual. Hazlo, búscalo y lo vas a encontrar. Dios te bendiga.